Cambiamos de tema porque continúa la crisis política en Ucrania y en Rusia, con altas posibilidades de que este conflicto siga escalando. Vamos a analizar este tema con Pablo Cabrera, investigador de estudios internacionales de la Católica y ex embajador en Rusia y Ucrania. Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola Soledad, encantado. Muchas gracias por la invitación. Sí, Pablo, hemos estado ahí siguiendo este conflicto en el cual todavía ahí no se ve bien por dónde podría ir la desescalada, pero partamos primero por lo más elemental, entender brevemente las raíces de este conflicto y qué es lo que está en juego para Rusia, en definitiva. El hecho que Ucrania haya sido parte de la Unión Soviética y también un poco de la Federación de Estados Independientes, después con su independencia, quebró quizás la unidad de la nación rusa. Y eso está muy sentido en la población de los rusos y en las autoridades rusas. Ucrania significa, desde donde nace propiamente en Kiev, y Rusi, los antiguos rusos. Entonces es una nación, un país en el cual obviamente lo sienten muy de su área, de su área de influencia y de su historia. El hecho de que Ucrania, independiente, haya tratado de entrar como miembro de la Unión Europea y por otro lado haya sido invitada a participar en la Organización del Atlántico Norte, esta organización transatlántica militar de seguridad, obviamente que eso golpeó el alma de los rusos y otras políticas que se fueron implementando con el correr del gobierno en Ucrania. Políticas contra personeros rusos o que tuvieron influencia en Ucrania, con el objeto de ir separando la cotidianidad ucraniana con la cotidianidad rusa. Y en el área económica, en el área política, en el área judicial, lo cual trajo muchos resquemores y muchas escaramuzas que terminaron el año 2013 con la anexión de Crimea a Rusia, que es una parte de Ucrania, y también la intención de secesionarse de Ucrania, dos repúblicas que están en el límite con la frontera con Rusia, que es la zona del Donbass, donde hubo también enfrentamiento y hubo una manera de rebelarse, gente ahí con ancestros y prorrusos, de rebelarse contra la institucionalidad ucraniana. A partir de ahí han sucedido muchas cosas y el mundo está muy crispado y convulsionado, lo cual ha significado también que los otros actores globales entren en escena con el objeto de ver cómo participan, no solo en la solución o solo en la creación del nuevo mundo y de la readecuación de las áreas de influencia que algunos las quieren llamar así. Exactamente, entendiendo todos esos factores que usted nos explicaba, Pablo, uno suele ver ahí en la prensa frases como temores de guerra, que la guerra podría estar cerca. ¿Tiene asidero eso? ¿Podríamos llegar ahí a un enfrentamiento abierto entre Rusia y Ucrania? Yo estaba pensando en eso, Soledad, a tantas preguntas que al respecto de lo que usted misma dice que se lee y se oye. Yo me pregunto si no estaremos en los prolegómenos o en la propia guerra moderna. Es muy difícil pensar una guerra abierta hoy día cuando en el ciberespacio se maneja el poder y a través de drones la inteligencia. La tecnología ha cambiado la inmediatez de la guerra y el espacio de la guerra, incluso el tiempo, el sentido del tiempo. Entonces yo creo que vale preguntarse eso. ¿Por qué? Porque esta situación está afectando a las personas y a los estados en general. Es como en una época de pandemia todos decíamos que la política había entrado no solo al cuerpo de las personas, sino que también a la mente. O sea, no solo a la mente, sino que también al cuerpo. Y ese cuerpo de las personas, hoy día yo creo que podemos decir más o menos lo mismo. Hay dimensión humana en la cual la gente está muy presionada con esta situación de vientos o tambores de guerra.
y también ha afectado la economía de los países y el desarrollo de los países. Y se usa mucho tiempo y muchos recursos, sea para disuadir, o sea para convencer a la población de que no hay que entrar a la guerra o de que sí hay que entrar a la guerra para mostrar el poder. No creo que uno convenza al otro por la magia del poder. Creo que puede ser que esta sea la guerra moderna que está produciendo estragos tanto a la persona humana como a los distintos sectores del quehacer de los estados. Pablo, y entonces esta guerra moderna, claro, tendríamos que entenderla tal vez no desde la óptica más convencional que muchos tal vez tienen en la mente, sino en áreas como ciberataques, por ejemplo. ¿Hasta qué punto esto podría seguir escalando? ¿Cómo podría materializarse eso? Bueno, ahí es donde están los temas de disuasión, efectivamente. Los ciberataques o los raids aéreos o unas situaciones así. Usted ha visto que todas estas en zonas de conflicto, esto ha venido evolucionando, pero por cierto que aquí tiene una connotación especial en lo que se refiere a los temas de discusión, a los grandes temas de discusión. Y el gran tema de discusión, obviamente, es si estamos volviendo a una guerra fría o no estamos volviendo a una guerra fría. ¿Cuál es el curso que adquiere el sistema internacional? Y hay dos proyectos. Hay el proyecto, podríamos decir, americano, algunos le dicen el neoconservador americano, donde la democracia y el libre mercado y otras situaciones están ahí. Y por el otro lado, el proyecto autoritario, que para muchos lo lidera China. Y esa la gente tiene que supuestamente optar, o los países tienen que optar. Entonces, yo creo que efectivamente, desde hace un tiempo esta parte, si estamos entrando y algunos sienten que estamos en guerra fría, podemos esperar mayores enfrentamientos y mayores raids aéreos o incursiones que pudieran significar pérdida de vidas de las personas, de gente. Pero por otro lado, creo que los impactos que se puede producir apretando un botón o ejerciendo una presión económica pueden ser tanto mayores y se pueden salvar muchas vidas. Sí, ya me interesa profundizar en las consecuencias, pero antes quiero llevarlo a otro aspecto que llama la atención, y es que en muchos de estos conflictos siempre se suele dar esta suerte de guerra comunicacional entre las partes, donde por un lado escuchamos hace poco a Reino Unido decir que Rusia tendría la intención de instalar un líder prorruso en Ucrania, Estados Unidos y Occidente que dice que Rusia sí tiene la intención de invadir Ucrania. Rusia, por su parte, lo niega. ¿A qué darle crédito y a qué no? En un mundo donde la información fluye de una manera como la actual, yo creo que hay que filtrar información. Para eso están los analistas, están ustedes los periodistas, están los diplomáticos, con el objeto, ojalá, de poder entregar la información más fiable posible. Y para eso hay que tomar elementos de la historia o elementos de la diplomacia o elementos de la contingencia, que hasta dónde se puede llegar, cuáles son las líneas rojas y cuáles son las acciones o las actuaciones de los involucrados o de los países o de las personas en otras situaciones similares. Mire, yo le voy a decir, el año 1863, Otto de Bismarck, el canciller alemán, decía que el sentido de la política era hacer un buen tratado con Rusia. Entonces, por eso yo le estoy dando el sentido de la historia. Hacer un tratado con Rusia no es cualquier cosa. Y más todavía si Rusia hoy día no es considerada por las contrapartes como una potencia mundial. Por otro lado, está el tema del atlantismo. O sea, ¿cuál es la participación de los Estados Unidos en Europa? ¿Y cuál es la relación de Rusia con Europa sin Estados Unidos o con Estados Unidos? Y ahí está el tema de la OTAN. Sí. Por otro lado están los temas de la neutralidad. Entonces, desde la perspectiva de su pregunta, comunicacionalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Justamente lo que estamos conversando los dos. Creo que puede un ejercicio de reflexión en cuanto a situarse un poco en los zapatos del otro, uno del otro, no solo desde la perspectiva occidental o de la perspectiva oriental, porque eso es exactamente
el meollo de la discusión hoy día, el centro de la discusión hoy día en el sistema internacional, más allá de la organización del sistema, que siempre desde la paz de Westfalia ha estado discutiéndose cuál es el nuevo orden internacional, es el tema, el factor de la cultura. ¿Cómo entra la cultura en este ordenamiento y cómo se entiende para tener empatía unos con el otro y poder crear este mundo de paz y seguridad de que tanto se proclama y del cual obviamente tenemos un organismo internacional como es las Naciones Unidas, que también ha sufrido muchas críticas por las dificultades de otros organismos regionales de poder implementar la paz o poder implementar la verdadera disuasión o las verdaderas negociaciones o la neutralidad, que podría entrar en esto también. Pablo, centrémonos a propósito de eso mismo aquí en el rol de la comunidad internacional, porque bueno, Estados Unidos ya ha amenazado con sanciones económicas. En Europa pareciera que no hay ahí una postura tan unificada respecto a este tema y Europa puede adoptar ahí una posición más firme sabiendo que sobre ellos al mismo tiempo Rusia ejerce influencia a través de los suministros de gas, que es otra de las aristas que tiene este conflicto. Muy bueno la pregunta porque obviamente aquí ese es un tema. Y hoy día tener una posición conjunta en Europa es verdaderamente un desafío. ¿Por qué? Por la situación mundial, la situación que se está viviendo y los temas que confluyen a esa situación para hacerla más positiva o más negativa o más complicada. Y son los temas de la salud, los temas de la energía, que usted lo acaba de tocar. Y también la dificultad, la dispersión del poder en Europa. Europa con los temas está viviendo un momento muy especial. Europa con el Brexit tuvo un impacto grande en lo que significaba la Europa unida, la Europa de los 29 o los 27. A partir de ahí, han venido una cantidad de situaciones en Europa que hacen pensar que también puede haber un reordenamiento del naipe en cuanto a la aproximación a estos temas, que son las elecciones en Francia, las elecciones en Italia, las elecciones en Alemania, claro. El nuevo gobierno de Alemania. Y ahí el tema de la dependencia con Rusia o no en los temas energéticos entra a tallar el tema del gasoducto Nord Stream 2. Que no es un tema reciente. El Nord Stream 1 fue de la época del año 2000, entre Alemania y Rusia, que pasa por Ucrania. Este segundo, la diferencia que tiene con el 1 es que no pasa por Ucrania, pasa por los países bálticos. Claro. Entonces, hay posiciones en Europa en cuanto a eventuales sanciones o aumentar las sanciones que se le han hecho a la Federación de Rusia, de parar la acción o la operación, digamos, del Nord Stream 2, que está listo para operar. Y está consagrada una fecha para que empiece a operar. Pero hay una discusión todavía ahí, y obviamente que Alemania es más reticente en cuanto a sanciones o a tener una posición más dura frente a Rusia, igual Francia, que también tiene una relación en términos energéticos de provisión de gas y petróleo muy importante. Pero esto está resintiendo las economías hoy día. O sea, no es tan fácil decir, mire, no, yo dependo de Rusia y Rusia diga, oiga, yo voy a mantenerme en mi posición porque yo les proveo a ustedes esto. Pero el sistema económico mundial está teniendo algunos problemas y se está resintiendo la impronta de Rusia como país para hacer inversiones, mientras no se disipe esta situación. O sea, aquí, antes, Soledad, usted que estos temas los sigue, antes se podían manejar las cosas desde una perspectiva política o de una perspectiva económica u otras. Hoy día lo geopolítico está íntimamente ligado con lo geoestratégico y con lo geoeconómico. No hay una individualidad entre uno y otro. Ese es el cambio que ha producido la globalización, más allá de las tendencias de los estados nacionales a hacerse más poderosos o no, porque eso va por su propio carril. Pero aquí, en los temas que nos ocupan a todos, en un mundo global, en un mundo digital, en un mundo del ciberespacio,
donde el tiempo y el espacio, valga la redundancia, han cambiado en sentido. Creo que hay que ser muy realista con eso y ver mirar desde aquí de Chile, mirar esto como un todo geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. Exactamente, donde ahí las consecuencias finalmente se terminan sintiendo también en todo el resto del mundo. Pablo, se nos acaba el tiempo, nos quedaron ahí algunos temas pendientes, pero seguramente ya vamos a tener otra instancia para seguir conversando sobre este tema, que sin duda va a ser el tema que va a marcar estos primeros meses en la agenda internacional en el mundo. Muchas gracias, como siempre, por haber conversado con nosotros aquí en Mega Plus. Gracias, Soledad, y gusto verte. Chao, que esté muy bien, que tenga un buen día.